Hola, buenos días. Voy a intentar hacer un resumen de todo lo que hemos dado de funciones para que puedan ir haciendo las partes de los ejercicios que les faltan, ¿vale? Las características principales de las funciones que hemos visto hasta ahora pues son el dominio y el recorrido, la continuidad, crecimiento y decrecimiento, máximos mínimos, concavidad, convexidad y los puntos de inflexión, las simetrías y los puntos de corte con los ejes. Vale, pues empezamos con el dominio y el recorrido. Bien, cuando teníamos una función, decíamos que el dominio era el lugar donde está definida la función. Vale, ¿dónde va a estar definida una función? Pues la función, miramos dónde está definida en el eje de las X. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una gráfica de una función lo que hago es mirar en el eje de las X desde dónde hasta dónde voy a poder coger puntos de la función. Entonces este es el dominio de la función. Era lo que ya habíamos dicho. Y el recorrido es la imagen. Es decir, los puntos de X que podemos dibujar en Y. Entonces lo que hacemos es que metemos esto dentro de un cuadradillo y desde el valor más pequeño que tengamos de las Y hasta el valor más grande que tengamos de las Y, no nos olvidemos que este es el OI y este es el OX, esta va a ser la imagen. ¿Vale? Entonces vamos a tener siempre en cuenta eso, que el recorrido tiene que ver con la imagen, que son los puntos, porque si yo voy juntando puntitos aquí, yo me voy dando cuenta de que este es un punto que viene aquí, que tiene su imagen aquí. Este es un punto que viene aquí, que tiene su imagen aquí. Este es un punto que sale desde el eje de las X y tiene su imagen en el eje de las Y. Este es un punto que sale del eje de las Y y tiene su imagen en el eje de las Y. Este punto sale del eje de las X y tiene su imagen en el eje de las Y. ¿Vale? Entonces, ¿el dominio cómo lo hacemos? El dominio lo hacemos escachando el eje de las Y y viendo dónde se queda dibujado el eje de las X. Y el recorrido lo hacemos escachando el eje de las X y viendo dónde queda dibujado en el eje de las Y. ¿Vale? Después, cuando hablamos de la continuidad, hablamos del lugar del dominio que yo puedo dibujar sin levantar el lápiz. ¿Vale? En el caso anterior, la función es continua en todo ese dominio porque yo no necesito levantar el lápiz para poder escribir. Si yo tengo una función que esté definida a trozos, por ejemplo, aquí hay una recta, aquí hay otra recta, aquí se salta y viene un punto y hace una curva, aquí se vuelve a saltar y vuelve a tener otra recta. Entonces, si yo supongo que este es el punto 3, vamos a suponer, y este es el punto 0, yo puedo decir que la función es continua desde el menos infinito hasta el 0, porque hasta aquí sí es continua, pero el 0 se lo salta, unido con el 0 hasta 3,
porque en el 3 hay otro salto. Y después desde el 3 hasta el infinito. ¿Vale? O también lo que puede hacer es escribirlo todo junto. Desde que sería continua en todo R menos en el punto 0 y en el punto 3. Estas son las dos maneras de escribir la continuidad. Bien, cuando tenemos que hablar ahora del crecimiento y decrecimiento, todo esto lo vamos a hacer ahora con un ejemplo, entonces es más fácil, solo estoy hablando en general, ¿vale? Cuando hablo del crecimiento y el decrecimiento, también tengo que tener en cuenta una función cualquiera que yo escriba, ¿no? Voy a hacer esta que es así. Por ejemplo, este es el menos 5, este es el menos 1, este aquí es el 1 y este es el 3. ¿Vale? La función viene desde menos infinito y va hasta el más infinito. Voy a poner aquí que este es el 3 también y que este aquí, aunque no esté muy allá, este es el 1. ¿Vale? Bien, porque vamos a usar esta también para después hacer los máximos y los mínimos y la concavidad y convexidad. Entonces, yo lo que tengo que ver es cuando la función la escribo levantando, yendo hacia arriba. Eso es fácil. Esta sube por aquí y esta sube por aquí. Entonces, ¿dónde crece? Pues crece desde el menos infinito hasta menos 3 unido con desde 1 hasta más infinito. ¿Vale? Esa es la parte del crecimiento. Y después en esta función, por ejemplo, solo hay una parte donde decrece. Entonces, decrece en el intervalo menos 3, 1, porque es por toda la función que yo voy bajando. Bien, ahora si calculamos aquí los máximos y los mínimos son los puntos más altos que alcanza esto. Pueden ser absolutos o relativos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí en el punto 3, que es el punto más alto, el menos 3. Vamos a suponer que este es, con el tamaño que tiene este, pues el 1. Y este sería el menos 1. ¿Vale? La gráfica no está muy a escala, pero bueno, no importa. Vamos a suponer que es así. Entonces, yo puedo decir que hay un máximo en x igual menos 3, ¿vale? Entonces vengo aquí y miro el menos 3 de la x, ¿a qué y corresponde? Pues corresponde al 1 de la y. Y entonces ahora lo que pongo aquí es un máximo escrito como un punto, no como un intervalo, que sería el punto menos 3, 1. Y ahora con el mínimo hago lo mismo. ¿Dónde hay un mínimo? Pues hay un mínimo en el x igual 1. ¿Qué es lo que pasa? Que el mínimo, entonces su imagen es el menos 1, pues estaría en el 1 menos 1. Bien, estos podrían ser absolutos o relativos. Todos los máximos o los mínimos son absolutos o son todos relativos y después tendremos que ver si son absolutos o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un máximo, pero la función se va a infinito por arriba porque el dominio sube, entonces el dominio está por encima, llega hasta más infinito, me refiero, entonces el máximo y el mínimo que vamos a tener va a ser siempre relativo. Siempre y cuando vengan, vuelvo a decir, desde menos infinito hasta más infinito, que es el recorrido que tiene esta función. Si tuviera un recorrido acotado, pues probablemente ahí sería. Pero aquí no, aquí es máximo y mínimo. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de concavidad y de convexidad, lo hablamos al revés, ¿vale? Lo que vamos a llamar cóncavo es a lo que tiene la barriga para arriba y lo que vamos a llamar convexo es a lo que tiene la barriga para abajo. Esto es como si fuera una cuchara y esto es
el cacharro al revés, o una gorra nos pensamos, ¿vale? Entonces, también tenemos que ver dónde hay un punto de concavidad y convexidad. Aquí, por ejemplo, si tenemos una convexidad que se nos hace, una concavidad que se nos hace en el lado izquierdo del eje y una convexidad que se hace por debajo. Bien, pues entonces lo que vamos a hablar es que esta función, por ejemplo, es cóncava desde menos 5 hasta menos 1, ¿vale? Y esta función es convexa desde menos 1 hasta 3. Bien, ¿por qué? Porque aquí hay un punto donde va a cambiar la convexidad. Y aquí hay otro punto donde va a cambiar la convexidad. Cuando yo vengo, bueno, este realmente es desde menos infinito, podríamos decirlo, hasta 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de ahí para abajo hay una norma que dice que si le pongo una recta, que cuando yo hago una concavidad o una convexidad tengo que unir un punto con el otro y ser una recta. Si lo bajo del menos 5 no la tengo. Pero este podría estar bien si ponemos una concavidad desde el menos infinito hasta el menos 1. Aquí no, la convexidad no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora nos pide cuáles son los puntos de inflexión. Y aquí sí hay puntos de inflexión. ¿Vale? Hay puntos de inflexión, ¿por qué? Porque cuando yo vengo, hago la concavidad y voy bajando, cuando llego aquí al menos 1, el menos 1 me hace cambiar la curvatura de la función. Entonces, en x igual menos 1 hay un punto de inflexión. ¿Quién es la imagen del menos 1? Pues 0. Entonces tenemos el primer punto de inflexión en menos 1, 0. Ahora pasa de cóncava a convexa. Y cuando llega aquí, pues vuelve a pasar lo mismo. Aquí hay un punto de inflexión en el x igual 3 y corresponde con el p sub 2, que sería 3, 0. No siempre va a ser el 0, ¿eh? Entonces, cuando yo llego aquí, la función vuelve a cambiar de curvatura. ¿Que esto ahora se me convierte en algo convexo? No necesariamente, ¿eh? Vuelve a subir y no tiene por qué haber convexidad. Pero sí es verdad que hay un cambio en la curvatura de la función, ¿vale? Entonces aquí cambia la curvatura. Cuando ya tenemos esto de esta manera, lo que intentamos es, ya tenemos los puntos de inflexión, todo esto. Vamos a calcular ahora los puntos de corte con los ejes. Ya sabemos que la función va a ser continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando corta con el eje OX, pues va a cortar con el eje OX cuando y es igual 0. Cuando lo hacemos con las gráficas es fácil, porque lo que hacemos es cuáles son los puntos que están sobre la X. Pues sobre la X aquí tenemos el X igual menos 5, el X igual menos 1 y el X igual 3. Tenemos 3 puntos de corte. ¿Quiénes son sus imágenes? Pues 0 con 0. Entonces sería el primer punto es el menos 5, 0. El segundo punto es el menos 1, 0. Y el tercer punto es, ay, perdón. Y el tercer punto es 3, 0. Vale, eso es mirándolo en el eje de las X. Y ahora miramos cuántos puntos se cortan en el eje de las Y. Pues tenemos que mirar cuando X o Y vale 0, pues la X es lo que vale 0. Si la X vale 0, miramos quién de todos estos puntos se corta. Pues solamente aquí, un poquito antes del menos 1. Pues vamos a suponer que Y es igual a 0 a menos 0,75, porque es el que está bajando, ¿vale? Entonces aquí tenemos Q. Yo normalmente pongo los cortes con los X con P y los cortes con las Y con Q. Manía, no es otra historia. Entonces la X es 0 siempre y aquí nos va a dar con menos 0,75. Ese sería el punto de corte que tenemos ahí, ¿vale? En principio no habría más nada. Sí tendríamos que mirar la simetría. Cuando tenemos la función simétrica, tenemos una función simétrica, la podemos mirar con respecto al eje.